gracias, porque mi Señor Jesús, cuando estabas tú, oh Señor, en la cruz del Calvario, mi Dios, estando ahí en ese lugar desde la cruz, exclamaste, consumado es. Y el momento, Señor, que tú dijiste, consumado es, Padre mío, nos dice la Escritura, mi Dios, que hubo un gran terremoto. Padre mío, las rocas se partieron. Y el lugar, mi Dios, donde estaba el lugar del santuario, nos dice la Escritura que en el lugar santísimo, Señor, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba hacia abajo, Señor, dando acceso, Padre, a tu mismita presencia, a todo aquel, mi Dios, que acepte la salvación en Cristo Jesús y ponga su fe y esperanza en Él, solamente en Él. Gracias, Padre, por ello y por esta bendición que nos has dado a nosotros este día. Gracias, Padre. Ahora bendice, Señor, este tiempo en tu palabra. Mi Dios, háblanos a través de ella, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. Primera de Samuel, capítulo 10, es donde vamos a estar esta noche. Primera de Samuel, capítulo 10. Vamos a mirar cómo Dios muda el corazón de un hombre para en ello poder entonces hacer su santa y perfecta voluntad. Así es de que el tema del mensaje de hoy es el Dios muda el corazón de Saúl, ¿no? Así es de que, ¿estamos listos? ¿Todos vienen listos para Cristo? ¿Qué les parece si antes de comenzar repasamos los anuncios bien rapidito? Es muy importante. Miguelito, ¿lo tienes? ¿Listo? Entonces, ¿sí lo subiste? Ok. Bueno, mi técnico se me quedó dormido hoy, entonces lo vamos a dejar por la paz. Vamos a dejarlo por la paz. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 20, del 1 al 27. Le mudó Dios su corazón, es el tema del mensaje de hoy. Y hermanos, es algo maravilloso, algo espectacular, que solamente Dios puede hacer. Porque cuando Dios quiere hacer algo a través de una persona, para poder Dios hacer algo a través de una persona, primeramente Dios tiene que preparar a esa persona. Le tiene que preparar de multiformas. Hemos mirado cómo ya Dios ha comenzado el proceso de establecer el primer rey en la nación de Israel. Y a través de ese proceso miramos cómo Dios, de una forma o de una manera milagrosa, en el capítulo 9, usó una circunstancia que para muchos diríamos, o muchos dirían es una casualidad, pero en sí no es una casualidad. Podemos ver claramente que era la mano de Dios, fue la mano de Dios obrando en todo ese tiempo y a través de todo este proceso, donde Cis, el padre de Saúl, se le pierden las asnas. Y entonces Cis le dice a Saúl, anda, agárrate un ciervo y ve a buscar las asnas. Caminaron ellos por 3 días buscando las asnas. Y no pudieron encontrar las asnas. Y después de no encontrar las asnas, Dios, fíjate, Dios le puso en el corazón al siervo de Saúl. Le dijo, hey, ¿por qué no vamos a ver al vidente? O sea, al profeta de Dios. Y él nos va a declarar dónde están las asnas. Y dice Saúl, bueno, estaría muy buena esa idea, pero no vamos a llegar con las manos vacías. Hay que llevarle un presente, hay que llevarle algo. Y dice Saúl, ya se nos acabó el pan, no le podemos llevar pan. Ya no lo comimos, ¿no? 3 días en el camino, se nos acabaron las provisiones. Y el siervo de Saúl, de una manera milagrosa, tenía
una moneda en su bolsillo. Dirás tú, ¿para qué quiere una moneda en su bolsillo si anda en el campo, no entre las rocas, en el monte? ¿Dónde va a ir? ¿A qué tienda va a ir a comprar pan? ¿O para qué quiere ese dinero, no? No creo que ahí en esas montañas hubiese existido Walmart o Costco o Sam's Club, ¿no? Para ir a suplir los víveres. No había nada de eso. Pero podemos ver que Dios hizo que este hombre saliera de su casa con una moneda en su bolsa. O sea, de una forma humana dirías tú, no tiene sentido, ¿no? ¿Para qué quiere alguien una moneda que va al campo? Yo diría, bueno, yo quiero una moneda, me hace falta una moneda si voy al pueblo. Porque en el pueblo voy a comprar provisiones. Y me hace falta para poder pagar por las provisiones. Pero Dios le puso a este hombre el llevar esa moneda con él. Y esa fue la moneda que le dio a Saúl la confirmación de ir a mirar al vidente. Ir a mirar al profeta de Jehová. Y cuando llegaron allá miramos en el capítulo 9 el desarrollo de la trama, cómo comenzó todo, ¿no? Desde que llegaron a la ciudad donde estaba Samuel, que preguntaron a las doncellas. Después de preguntar a las doncellas le dijeron, da la casualidad que justo hoy día, dice, está Samuel aquí en esta ciudad porque vino a ofrecer sacrificio. Pero una vez más dijimos que en los negocios de Dios no hay casualidades, ¿no es verdad? En los negocios de Dios no hay casualidades, no existe tal cosa. En los negocios de Dios solamente existe la divina providencia, o sea, la mano de Dios obrando y haciendo su obra. Por ello es que miramos que cuando las doncellas le dieron razón de Samuel a Saúl y al siervo, ellos fueron hacia donde estaba Samuel. Y cuando Samuel los mira venir hacia él, en el capítulo 9 nos dice la escritura que Dios le dijo a Samuel, le habló a Samuel y le dijo, Samuel, ese es el que va a ser príncipe sobre mi nación. Ese es el que va a reinar, o sea, va a ser el rey que yo voy a escoger para mi pueblo. ¿Y qué es lo que hace Samuel? Dios le reveló a Samuel un día antes a qué horas iba a llegar Saúl, a qué horas iba a presentarse delante de él, y lo único que hizo Dios fue confirmarle a él. O sea, podemos ver la mano de Dios obrar en todo este asunto. Podemos mirar la mano de Dios. Para nosotros, hermanos, el día de hoy leerlo y seguir la trama es algo maravilloso, ¿no? Y decimos, qué bonito Dios acomodó todo, ¿no? Y dirás tú, bueno, me gustaría tener una experiencia similar. Me gustaría que Dios me revelara un evento que va a ocurrir y después que me hablara para confirmarme ese evento. Ahora, Dios lo hace todos los días en nuestras vidas, ¿no? De una manera u otra. Estábamos conversando con Miguel antes de comenzar el estudio de nuestro devocional, o sea, orando antes del servicio. Y cómo ellos estuvieron pidiendo, rogando, suplicando, clamando a Dios por un milagro. Y el día de hoy Dios les concedió ese milagro. Y al escuchar eso de parte de ellos, puedo ver que la mano de mi Dios no se ha cortado. O sea, la mano de Dios no se ha cortado. Es el mismo ayer, es el mismo hoy, será el mismo para siempre. O sea, no cambia. O sea, Dios es Dios de milagros. Dios que continuamente está obrando y está trabajando en todos y cada uno de nosotros para un propósito, el plan perfecto que Dios ha trazado para cada una de nuestras vidas. Y en el capítulo 9 igual pudimos mirar la recepción que Samuel le dio a Saúl. O sea, le tenía una pierna de vaca, ¿ok? Separada para él. Porque dicen que Saúl era un tremendo hombre, ¿no? Dice que pasaba la mitad de todos los demás. Así es de que el saco era grande y había que echarle bastante, ¿no? Entonces hacía falta una pata, ¿no? Una pata de vaca que llenara aquel saco, ¿no? Y pues Dios le describió a Samuel, y Samuel se preparó de acuerdo dice Yubi, de acuerdo al pájaro la pedrada, ¿verdad, mi Yubi?
O sea, si el pájaro es chiquito, pues hay que dar una piedra pequeña, ¿no? Pero si el pájaro es grande, hay que tirarle una piedra grande, ¿no? Para que caiga. Si no, no cae. Pero podemos ver acá cómo Dios de una forma milagrosa hizo todo esto. Y al hacer Dios todo esto en la vida de Saúl y de Samuel, después de que terminaron el evento, nos dice la Escritura que bajaron y estuvieron conversando por largas horas. Por la madrugada nos dice en el capítulo 9, versículo 26, dice que al otro día madrugaron y al despuntar el alba Samuel llamó a Saúl que estaba en el terrado y dijo: levántate para que te despida. Y luego se levantó Saúl y salieron ambos, y él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, ya saliendo a la fuera de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco, porque te declararé la palabra de Dios. Espera tú un poco, dice, porque te voy a declarar la palabra de Dios. Y en el versículo 1 del capítulo 10 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, dice, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? O sea, se quedó atrás. Se le acercó Samuel a Saúl. Y cuando se le acercó Samuel a Saúl, le dijo: Samuel, espera un poco, siéntate ahí. Y al sentarse Saúl ahí, agarra la redoma de aceite y se la vacía en la cabeza. Se la vacía en la cabeza. O sea, Samuel derramó la redoma de aceite sobre la cabeza de Saúl en forma simbólica de la unción del Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento sucedía así cuando Dios apartaba a alguien para una misión especial. Y Saúl fue con la unción equipado para el trabajo de gobernar como rey sobre la nación de Israel. O sea, Samuel solamente hizo ¿qué? Agarró el aceite y se lo vació. Mientras le estaba vaciando el aceite en la cabeza, si vamos al Salmo 133, podemos ver que nos da una descripción de cuando Aarón fue ungido. Fue ungido como sacerdote. Fue ungido como ministro. Fue ungido como el que iba a guiar a la nación de Israel a manera espiritual. Y podemos ver una descripción clara de lo que le pasó a Aarón. Dios le dijo a Moisés: unge a quién, unge a Aarón y a sus hijos. Úngelos. Quiere decir que cuando, de una manera simbólica, cuando el aceite cayó sobre la cabeza de Aarón y de los hijos de Aarón, el Espíritu de Dios vino sobre de ellos. El Espíritu de Dios vino sobre de ellos, de la misma manera que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Y cuando el Espíritu de Dios vino sobre de Saúl, era para equiparlo para una misión especial. Dios lo había apartado, ¿para qué? Lo había apartado como príncipe. Como príncipe, o sea, como rey para la nación de Israel. Y como rey tenía que hacer ¿qué? Como rey tenía una responsabilidad sumamente alta. O sea, uno como ser humano, por más que uno quiera ponerse en una posición similar a la de un rey, hermanos, es muy difícil. Porque sobre el rey reposa una gran responsabilidad. El rey tiene en su mano la autoridad para quitar la vida y para dar la vida.
¿Sabías tú? No solamente tiene en su mano la autoridad para quitar la vida, dar la vida, sino que tiene en su mano, de la misma manera, en su mano tiene el poder para hacer y deshacer, para juzgar y hacer justo juicio. Y tiene que saber qué juicio hacer, porque si juzga injustamente, puede ser muy drástico. Muy drástico. Una mala decisión puede costar la vida de muchas personas. Una mala decisión puede literalmente, ¿qué? Puede literalmente arruinar una nación completa. Y el que hace la decisión es ¿quién? Es él. Es el rey. Es el rey. Por ello es que necesitan una unción especial. Una unción especial. Nosotros, los que hemos aceptado a Cristo Jesús, tenemos una unción especial. Una unción muy especial. Nos dice 1 de Juan 2:20, hablándonos a nosotros los cristianos, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo. O sea, ¿la unción de quién? La unción de Jesús. La unción del Espíritu Santo. Y conocéis todas las cosas. Es lo que nos dice el apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20. Pero Jesús les dice ¿a quién? Jesús le dice a sus discípulos, les dice a ellos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, les dice a ellos que cuando viniera sobre de ellos el Espíritu Santo, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. O sea, cuando el Espíritu Santo viene sobre de nosotros, o vino sobre nosotros, recibimos poder. Poder fue lo que nosotros recibimos. ¿Poder para qué? Poder para poder hablar las maravillas de Dios, para testificar acerca de la gracia y la misericordia de Dios. Y Saúl necesitaba poder. Para poder Saúl ser rey, para poder ejercer el papel que Dios le dio a él que desempeñara, necesitaba una unción especial. Necesitaba la mano de Dios. Necesitaba el poder de Dios. Necesitaba saber cómo ser rey en Israel. Ahora, cuando Samuel besa a Saúl, literalmente lo que está haciendo Samuel, le está diciendo a Saúl: Saúl, yo estoy contigo en las buenas y en las malas. Dios me ha enviado a ungirte como rey de Israel. Y vas a necesitar consejo sabio. Vas a necesitar un hombre de Dios. Vas a necesitar a alguien que te instruya en las cosas de arriba, en la mente y el corazón de Dios. Y cuando le besa a él, le está diciendo: aquí estoy a tu disposición. Estoy listo. ¿Para qué? Estoy listo para hacer lo que Dios ha hecho o lo que Dios ha pedido de ti. ¿Por qué? Porque le dice: ¿no te ha ungido Jehová? En otras palabras, escucha esta noche. El que Samuel haya derramado la redoma de aceite sobre la cabeza de Saúl, no necesariamente quiere decir que fue Samuel el que ungió a Saúl. Samuel mismo lo dice acá: no fui yo el que te ungió, el que te ha ungido este día, el que ha puesto el poder, el que te ha dotado con el Espíritu de Dios. No he sido yo, ha sido Jehová, ha sido Dios. Ha sido Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos el privilegio y la bendición de que cuando abrimos nuestro corazón a Cristo Jesús y le dijimos: Señor, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, te invito a entrar en mi corazón, te acepto como mi Señor y Salvador, automáticamente nosotros de la misma forma fuimos ungidos, o sea, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y una vez que fuimos sellados por el Espíritu Santo, Dios nos dio poder. ¿Poder para qué? Poder para hablar de Dios, hablar las maravillas de Dios. Por ello es que, hermanos, podemos ver que la unción de Saúl fue una unción especial.
Una unción muy especial. ¿Por qué razón fue una unción especial? Por el simple y sencillo hecho de que le está dando, como luego dicen, una probadita de lo que Dios va a hacer con él. Porque la verdadera unción de Saúl aún no ha llegado, o sea, no se ha desarrollado. Hasta este momento, los únicos que saben acá que Saúl ha sido elegido como rey de Israel es Samuel y Saúl. Porque ni el criado sabe. Porque al criado le dijo Samuel, hey, envíalo que vaya más adelante. O sea, no quiero que escuche nuestra conversación. ¿Por qué razón no quería él? ¿Por qué razón Samuel no quería que el criado escuchara la conversación de ellos? Porque muchas veces nosotros somos prontos a decir lo que no debemos de decir, a revelar las cosas que no debemos de revelar, a comunicar información que no debemos de comunicar. Hasta que Dios lo haga público, hasta que Dios sea el que lo haga, el que se lo comunique a todo el mundo. Y no quería acá Samuel que fuese a empezar a circular por las tribus de Israel, que ya Dios había elegido rey. Porque la noticia que Dios quería comunicársela a ¿quién? Dios quería comunicársela al pueblo. Se la quería comunicar al pueblo. Y es por ello que Dios lo envió ¿a dónde? Lo envió más adelante. Le dijo, hey, ¿sabes qué? Envíalo. Porque no quiero que nadie sepa lo que Dios está haciendo. Y hay ocasiones, hermanos, en las cuales Dios está obrando en ti de manera personal. Solamente tú y la persona a la cual Dios está usando para ministrar a tu vida saben el problema o la situación o lo que estás viviendo tú. Y lo debes de mantener de esa manera. ¿Por qué? Porque es una forma confidencial a través de la cual Dios quiere obrar en ti solamente a través de la persona que Dios ha elegido para ministrar tu vida, para ministrar a tu corazón. Porque si tú vas y lo comunicas a alguien más, esa información se puede adulterar, se puede alterar. Y después esa información va a ser escuchada por otras personas y le van a dar un sentido equivocado y vas a caer en boca de muchas personas. En boca de muchas personas. Si un día a ti se te da la oportunidad de orar por una persona, es entre tú y la persona por la cual tú estás orando. Si alguien te revela algo y te pide algo en oración, te lo está diciendo a forma confidencial. Es para ti y esa persona nada más. Y que se mantenga de esa manera. Porque muchas veces la gente viene a orar pedirte oración. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos y le platicamos a otro lo que nos pidieron que oráramos. Por lo que nos pidieron que oráramos. Y eso es malo, ¿eh? Eso ya no es oración, eso ya es chisme. Y eso no le agrada a Dios. Tenemos que mantenerlo a forma confidencial. La gente no necesita saber lo que Dios no quiere que la gente sepa. Y por ello es que esta forma de Samuel ungir a Saúl fue una forma confidencial. Una forma confidencial. Así es de que de esa manera, si es Dios. Versículo 2. Hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? O sea, Samuel está diciendo, de aquí en adelante Samuel le va a revelar a Saúl una serie de cosas que para nosotros o a nosotros nos parecería como algo sobrenatural. Y lo es algo sobrenatural. ¿Por qué razón? Porque, mira, pongámoslo de esta manera. La Escritura o las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento nos revelan a nosotros lo siguiente:
que si alguien viene y te revela a ti como forma profética, ¿no? Y te dice, hey, ¿sabes qué? El día de mañana, a las 3:30 de la tarde, va a haber un terremoto en la ciudad de Los Ángeles y va a devastar la mitad de la ciudad a las 3:30 de la tarde. Entonces nos vamos a dormir, todos preocupados, pensando en el terremoto. Antes de levantar, cuando nos levantamos, nos vamos a Costco, surtimos la alacena, compramos 50 cases de agua, compramos 20 paletas de comida y 5 paletas de papel de baño y todas esas cosas, ¿no? Llegamos, llenamos el garaje, lo llenamos hasta arriba. ¿Por qué? Porque va a haber un terremoto y va a destruir la ciudad. Y no va a haber agua, no va a haber luz, no va a haber gas, no va a haber nada, a razón de la destrucción. Alguien te lo profetizó. Entonces vas y apagas el gas, apagas la luz, apagas el agua porque no quieres que se te vaya a incendiar tu casa. Y te sientas abajo de un árbol porque no quieres estar ni siquiera cerca de las líneas de electricidad. Y te paras ahí a esperar. Y cada vez más el estrés se va aumentando de pensar en la devastación, en todo lo que va a ocurrir. Llegan las 3 de la tarde y dices, ya mero, Señor, ten misericordia de nosotros. Oh Señor, por favor, cuida de nuestras vidas. Llegan las 3:30 y nada. 3:35, nada. 4 de la tarde, nada. 8 de la noche, nada, dices. ¿Y la profecía? ¿Y el profeta? Bueno, en el Antiguo Testamento nos dice la Escritura que agarráramos piedras y lo apedreáramos. Él le quitáramos la vida. ¿Por qué? Porque es un falso profeta que está dando mala información acerca de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura en el Antiguo Testamento. Por ello, hermanos, es que podemos ver que acá ahora Saúl va a probar si Samuel es realmente profeta de Dios. Porque vaya, digamos, le dijo a él acá, le dice de la siguiente manera: hoy, dice, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel. Hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel. O sea, 2 hombres. Dios me ha dado la bendición de estar en Israel. Me ha dado la bendición de estar ahí casi al lado de la tumba de Raquel. Y cuando estaba leyendo esto automáticamente me vino a mí la carretera, a mi mente la carretera, me vino a mi mente el domo donde está la tumba de Raquel. Y inmediatamente casi que podía ver los 2 hombres parados ahí. Dije, wow, Señor, qué forma de transportar mi mente y llevarme automáticamente a Israel para mirar este evento. Y cuando veo lo que le dice acá, dice: después de que te hayas apartado, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán. Escucha, le tienen que decir, van a ser 2 hombres y los 2 tienen que tener la misma información. Los 2 hombres le van a decir: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Estas son las palabras claves y precisas que Saúl tiene que escuchar de esos 2 hombres cuando los encuentre junto a la tumba de Raquel. Si llega Saúl a la tumba de Raquel y se encuentra 2 hombres y ni le hacen caso, quiere decir que fue una casualidad, ¿no? Que habían 2 hombres ahí. O sea, habían 4, o sea, habían 5. O sea, habían ahí, pero la clave no está acá en los 2 hombres. La clave está acá en el mensaje. En el mensaje que ellos le tenían que dar ¿a quién? Le tenían que dar a Saúl. Es donde está la clave. Es donde Saúl va a probar si Samuel es un varón de Dios, si Samuel es un profeta de Dios, si Samuel está hablando o está viendo las cosas con los ojos de Dios y no con los ojos del hombre. Y de esa manera él va a poder probar si es verdad lo que le está diciendo.
En el versículo 3. Y luego dice que de allí salgas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Quiere decir que iban a ofrecer ¿qué? Iban a ofrecer sacrificio a Dios. Los cuales luego que te hayan saludado, escucha, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Nuevamente, si te das cuenta, la información está bien detallada. Bien detallada. 3 hombres. Y le dice qué iba a llevar cada hombre. El primero de los hombres iba a llevar con él 3 cabritos para el sacrificio. El otro iba a llevar 3 tortas de pan. O sea, estas son las cosas que Saúl tenía que mirar. Saúl tenía que observar que el primero llevara 3 cabritos, que el segundo llevara 3 tortas de pan y que el segundo y el tercero llevara una vasija de vino. Eso es lo que tenía que observar. Ahora ellos, dice, le iban a dar a él ¿qué? Le iban a saludar. Y después de saludarle, le iban a dar a él ¿qué? Le iban a dar 2 panes. 2 panes. Ahora, entiende algo. Las cosas sagradas no se compartían con la gente común. Las cosas sagradas, o sea, lo que es el pan, lo que es el sacrificio y lo que es el vino que se ofrecía a Dios, no se compartía con la gente común. Los únicos que podían gustar del pan, podían gustar de la carne del sacrificio y podían gustar del vino que se ofrecía a Dios, eran aquellos que Dios ungía para una misión especial y tenían el Espíritu de Dios. Eran los únicos. O sea, la prueba de que Samuel había sido ungido, de que Samuel había sido llamado, era que ahora iba a gustar de las cosas sagradas. Iba a gustar de los panes sin levadura que estos hombres llevaban. ¿Para qué? Para ofrecer a Dios. Para ofrecer a Dios. Ahora dirás tú, qué afortunado, ¿no? Se le acabó el pan, pues Dios le trajo pan nuevo. Le suplió el pan. Pero no es así, hermanos. El pan no era para que se lo comiera. El pan era para que lo ofreciera en sacrificio a Dios. O sea, el plan de Dios no era alimentar a Saúl. El plan de Dios era mostrarle a Saúl que el Espíritu de Dios estaba en él y que de ahora en adelante, Saúl iba a ser parte de la obra de Dios. E iba a ser instruido por Dios, iba a ser guiado por Dios e iba a ser parte del plan de Dios. Y lo que le confirmaba a él era el envolvimiento en los sacrificios de Dios. Que más adelante, en los capítulos que vamos a seguir leyendo, esto se le subió a la cabeza. ¿Y lo llevó a qué? Lo llevó a la ruina. Lo llevó a la ruina. ¿Por qué lo llevó a la ruina? Porque Dios le dio la oportunidad de participar en un sacrificio acá y después se tomó la libertad de hacer uno él solito. Y Dios no acepta eso. O sea, Dios muchas veces te va a dar a ti la oportunidad de ser parte de algo glorioso y maravilloso para su reino. Pero Dios te está guiando, te está usando para ese evento. ¿Entiendes? Para ese evento. Tenemos que ser sabios, tenemos que entender el corazón y la mente de Dios. Tenemos que discernir entre lo santo y lo que no es santo. Tenemos que ver lo espiritual y lo que no es espiritual. Por ello es que Samuel está dando a Saúl con lujo de detalle todo lo que va a ocurrir. ¿Para qué? Para que Saúl pusiera atención y se fijara en todas las cosas, para que no fuese después a hacer ¿qué? A ser engañado. En el versículo 5, escucha. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos.
Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, dice, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. ¡Qué glorioso! Porque Samuel le está mostrando a Saúl con lujo de detalle todos los eventos del día. Paso por paso. Paso por paso. Ahora, déjame te digo algo. Y es muy importante que entendamos que nosotros, hermanos, si Dios no nos muda a nosotros en otro hombre, no podemos hacer la obra de Dios. No podemos. Es imposible. Saúl era el hombre más, dice que era el más alto y el más bello de todo Israel, ¿no es verdad? Dice la Escritura que no había otro como él. Pero su estatura y su belleza no lo hacían especial. Porque era un hombre común y corriente como todos los demás hombres. Para poder hacer la obra de Dios necesitamos la unción de Dios, necesitamos el Espíritu de Dios, necesitamos el poder de Dios y necesitamos ser ungidos por el Señor. Podemos ver acá que Samuel le dice a él que una vez que él esté en el medio de los profetas y el Espíritu de Dios venga sobre de él, inmediatamente va a comenzar ¿a qué? Va a comenzar a profetizar. Profetizar significa hablar lo que va a ocurrir en el futuro. Lo que Dios te revela. Porque Dios es el que se está revelando los eventos futuros. Samuel está profetizando. Y como Samuel está profetizando, le está detallando todas las cosas que van a ocurrir en ese día. Él está profetizando, le está diciendo todas las cosas que van a ocurrir en el futuro, paso por paso. Y él está profetizando. Pero le dice a él, cuando tú llegues a este lugar, vendrá sobre ti el Espíritu de Dios con poder, dice, y profetizarás con ellos, dice. Y al profetizar con ellos vas a ser mudado. Mudado. Literalmente. Lo que nos ocurrió a nosotros en nuestra conversión. Por eso la Escritura nos dice, he aquí todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque antes caminábamos en tinieblas y en oscuridad, ¿no? Caminábamos a ciegas. Y el momento que Cristo entró en nuestro corazón, nos quitó la venda de los ojos. Nos mudó en un nuevo hombre, en una nueva criatura. Y ahora somos hechos nuevos en Cristo Jesús. Somos hechos nuevos en Cristo Jesús. Hemos sido mudados nosotros. Nuestro viejo hombre quedó abajo de la tierra. Y cuando resucitamos, cuando fuimos bautizados, que nos pusieron debajo del agua, dejamos nuestro viejo hombre abajo de las aguas. Y cuando salimos del agua y salimos fuera del agua, resucitamos a un nuevo hombre, un nuevo yo. Una nueva criatura en Cristo Jesús. Y por ello es que podemos ver que Saúl iba a ser mudado en otro hombre, para poder hacer la obra de Dios, para poder escuchar el consejo de Dios, para poder recibir instrucciones de Dios, para poder hacer la voluntad de Dios, para poder de una manera sabia ejecutar todas las órdenes de Dios. Recuerda que antes de que Saúl fuera, Dios era. ¿Qué? Era el rey de Israel. Dios los sacó a ellos de la tierra de Egipto, los trajo por el desierto 40 largos años. 40 largos años por el desierto. Y después los introdujo a ellos en la tierra prometida. Y en la tierra prometida Él una y otra vez los libró de las manos
o de la mano de sus enemigos. Y al librarlos a ellos de la mano de sus enemigos, cada vez que ellos gemían, cada vez que ellos se quejaban, cada vez que ellos lloraban, Dios se conmovía a misericordia y enviaba a un Salvador. Les enviaba un juez. Los liberaba de las manos de sus enemigos. Se portaban bien por un tiempecito. Y después de un tiempecito, dale al pecado de vuelta. Volvían a caer en el mismo error. Volvían a lo mismo que hacían antes. Y nuevamente gemían, lloraban, se arrepentían, le pedían a Dios perdón y Dios nuevamente se compadecía de ellos. O sea, Dios los estaba guiando, los estaba cuidando, los estaba reinando sobre de ellos. Pero ellos querían ver una persona de carne y hueso. Querían ver a alguien como líder de la nación de Israel. Y Dios tenía que mudar a un hombre, sacarlo de quien él era para poderlo equipar para hacer su obra. De igual forma nosotros, hermanos. Nosotros no hemos sido salvados nada más para decir, para que el Señor diga, oh, uno más al redil. Oh, uno más al redil. No, hermanos, todos y cada uno de nosotros hemos sido salvados con un propósito. El propósito de Dios es que le conozcamos y le demos a conocer. Le demos a conocer. Hay allá afuera, hermanos, muchas almas. Hay allá afuera muchas personas que si nosotros no hablamos, les hablamos a ellos de Cristo Jesús, ¿sabes dónde van a terminar? Van a terminar en el infierno. Van a terminar en el lugar donde el gusano nunca deja de comer y la llama nunca se apaga. De verdad, es importante para nosotros mirarlo de esa manera. Si yo, hermanos, literalmente les digo, si yo mirara en esos momentos a uno de ustedes que tanto amo, de verdad, que están a punto de caer en un despeñadero, yo iba a estirar mi mano y yo los iba a arrancar y los iba a traer para atrás. Los iba a sentar y le iba a decir, cuidado, fíjate por dónde caminas. Porque ibas derechito a la destrucción. Ibas rumbo hacia el precipicio. Igual, yo estoy seguro que si tú sabes un hijo tuyo, un hermano o una hermana que sabes que está mal, vas a sentir en tu corazón extenderle la mano y ayudarle. Pues nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que ayudar a la gente. Porque la gente, diario, hermanos, hay miles de personas que diariamente están muriendo sin Cristo Jesús. ¿Y sabes qué es lo que son ellos? Leña para las calderas del infierno. Eso es lo que son. Y nosotros no queremos que nadie sea leña para las calderas del infierno. Queremos que sean salvos, que vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Y eso es lo que queremos que ocurra, no nomás en ellos, sino en todos nuestros familiares también. Versículo 8 dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificios, ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Simple y sencillamente, después de que todas estas cosas hayan pasado, hayas llegado a la casa de tu padre, entonces nos vamos a reunir todas las tribus de Israel en Gilgal. Y en Gilgal es donde vamos a declarar al pueblo que tú eres el hombre que Dios ha escogido como rey para Israel. Pero le dice a él, le dice ahí, le da instrucciones. Le dice ahí, entonces yo descenderé yo a ti. ¿A quién? Descenderé yo a ti, Saúl. Iré a donde tú estás para ofrecer holocaustos, sacrificios y sacrificar ofrendas de paz. Le dice ahí, espérate. No te me vayas a mover de ese lugar. Espérame ahí 7 días. Hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Ahí está la clave, hermanos. Ahí está la clave. Cuando yo recibí a Jesús en mi corazón,
vine a ser como un bebé que acababa de nacer. Necesitaba alguien que me cambiara el pañal. Necesitaba alguien que me diera el biberón. Y necesitaba alguien que me comenzara a enseñar, a disciplinar en mi caminar con Cristo Jesús. Y lo mismo nos sucedió a todos nosotros. A todos nosotros nos ocurrió exactamente lo mismo. Necesitamos de alguien que nos enseñara, que nos instruyera en las cosas de Dios. Y Samuel le dice a él: hey, esto del reino para ti es nuevo. Esto del reino para ti es nuevo. No vas a saber qué hacer ni vas a saber cómo hacerlo. Espérate ahí 7 días, y después de que hayamos ofrecido las ofrendas, entonces yo me voy a encargar de instruirte, enseñarte, mostrarte qué es lo que tienes que hacer. Simple y sencillamente mostrarle a él con exactitud todas las cosas que debía de hacer una vez que fuese coronado rey. Y en el versículo 9: aconteció luego que al volver él la espalda, escucha, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí que la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y alguno de allí respondió diciendo: ¿a quién y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Pero quiero hacer hincapié en el versículo 9. Porque está Samuel dándole a él instrucciones. Y en los versículos anteriores le dice que cuando terminase de profetizar, Dios le iba a mudar en un hombre distinto, ¿no es verdad? Lo iba a mudar en un nuevo hombre. Es lo que nos dice la Escritura. Pero acá en el versículo 9 ocurrió algo que aún es más importante de ser nosotros un nuevo hombre. Nos dice que Dios lo mudó, ¿qué? Le mudó Dios su corazón. Le mudó Dios su corazón. ¿De qué manera le mudó Dios su corazón? Dios le dio un corazón para las cosas de Dios. Le dio un corazón para las cosas de Dios. Y es algo muy importante. Porque todos nosotros podemos, ¿qué? Ser salvos, claro, porque la salvación es para todos. La Escritura nos dice en Juan 3:16: por cuanto amó Dios al mundo, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y también en Juan 1:11 nos dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ¿qué? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, todo aquel que cree y recibe a Jesús, automáticamente recibe la salvación. Todo aquel que cree y recibe a Jesús. Y en ese momento, hermanos, es mudado en un nuevo hombre. Un nuevo hombre. Pero el cambio de corazón no ocurre en ese momento. El cambio de corazón no ocurre en ese momento. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que de la abundancia del corazón habla ¿qué? Habla la boca. Y hasta ese momento su corazón de tal persona está lleno de ¿qué? Está lleno del antiguo yo, del antiguo hombre. Del antiguo hombre. Quiere decir que para que todo lo que hay en ese corazón, primeramente tenemos que comenzar a echarle la palabra de Dios, las cosas de Dios, para que las cosas de Dios vayan empujando
lo que está en el corazón y vayan sacando lo malo y lo bueno se vaya quedando en el corazón. Y ya cuando pasa un tiempo, entonces aprendes ¿a qué? Aprendes a amar las cosas de Dios. Dios te da el corazón para las cosas de Dios. Porque ahora tu corazón palpita para Dios y no solamente es para Dios, sino que vives para Dios. Y podemos ver acá en este lugar que Dios limpió de la noche a la mañana el corazón de ¿quién? El corazón de Saúl. Quiere decir que le sacó toda la mugre que había en él para entonces poner su plan perfecto y su voluntad en el corazón de Saúl. Ahora, Dios no puede obrar en tu vida si en tu corazón hay maldad, si en tu corazón hay pecado, porque Dios y el pecado no congenian, o sea, no conviven uno con el otro. Y Dios no puede vivir en un lugar donde hay pecado. O sea, Dios tiene que limpiar el corazón, tiene que sacarlo, la suciedad que hay en ti, para entonces venir a ser Señor de tu vida. Eres sellado con el Espíritu Santo automáticamente. Eres mudado en un nuevo hombre. Porque las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. Pero tu corazón tiene que ser mudado. Tu corazón tiene que ser transformado. Es lo que podemos ver que acá ocurrió con Saúl de una forma sobrenatural, automática. Y podemos ver que todo lo que le dijo Samuel que iba a ocurrir, ocurrió. Absolutamente todo al pie de la letra, tal y como lo dijo Samuel que iba a ocurrir. Y en el versículo 14 dice: un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío a Saúl: no, yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Nada le descubrió. ¿Por qué razón no le descubrió nada? Porque el asunto era entre quién y quién. Entre Samuel y Saúl. Ni siquiera el criado sabía lo que estaba pasando. Ahora el criado miró las evidencias porque el criado iba con él. El criado de Saúl, cuando llegaron a la tumba de Raquel, estoy seguro que escuchó el mensaje que le dijeron los dos hombres. Cuando le dijeron: hey, no te preocupes por las asnas, ya han sido encontradas, pero tu padre está preocupado por ti. Estoy seguro que el criado escuchó eso. Y entendió que Samuel le reveló a Saúl el asunto de las asnas. Pero lo que dejó al criado con la boca abierta fue el hecho que cuando llegó con los profetas y comenzó a profetizar y comenzó a hacer las cosas que hacían los que estaban ofreciendo sacrificio, entonces se quedó y dijo: wow, algo especial aquí debe de haber ocurrido. Y es exactamente el impacto que hay en la vida de las personas que nos conocían en tiempo pasado. Que saben quiénes éramos: borrachos, drogadictos, mujeriegos, mal hablados, todas esas cosas, ¿no? Que nos miran y dicen: wow, ¿quién es este? Es el mismo cuerpo, es la misma cara, la misma sonrisa, pero es una persona distinta. No habla malas palabras, es un buen padre, es un hombre fiel. Y no solamente eso, sino que ama a Dios. Ama a Dios. O sea, es una persona distinta, es una persona diferente. Y cuando el criado miró a Saúl participar de las profecías y profetizar él mismo, e incluso cargar los panes sagrados y llevarlos a donde los iban a sacrificar, a donde iban a hacer el sacrificio, él entendió que lo que estaba haciendo no era común, no era normal. Y al mirar que cuando recibió los panes y los pudo llevar
y los pudo entregar y los ofrecieron en sacrificio a Dios. Y después de ofrecerlos en sacrificio a Dios, no le ocurrió absolutamente nada a Saúl. Eso lo dejó aún más. Lo dejó aún más pensativo, ¿no? Porque Dios no jugaba o no permitía que nadie jugase con las cosas sagradas. Nadie podía tocar el pan sagrado. Nadie podía tocar los sacrificios de Dios, sino solamente los ungidos de Jehová. Solamente los ungidos de Jehová. Y al mirar todas esas cosas lo dejó con la boca abierta. ¿Por qué? Porque ahora era un nuevo hombre. Y así mucha gente se queda con la boca abierta cuando nos mira a nosotros. Nos miran a nosotros y dicen de nosotros. Cuando nos miran a nosotros dicen, pero si este era esto, aquello, ya decía esto y decía aquello. Y míralo ahora. Míralo ahora. Simple y sencillamente, acá cuando el tío le pregunta a Saúl del asunto, Saúl no dijo absolutamente nada. No le reveló nada de lo que él y Samuel habían hablado. En el versículo 17, después Samuel convocó al pueblo. Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa. Y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Yo, dice, saqué a Israel de Egipto. Escucha bien, porque Dios les está dando a ellos una segunda oportunidad. Dice, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros, dice, habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora, pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Samuel está diciendo, ok, la petición que ustedes me hicieron hace unos días atrás, Dios se las va a cumplir. Congréguese en todas las tribus, porque de las 12 tribus de Israel, Dios va a escoger una tribu. Y de esa tribu va a escoger a las familias de esa tribu, y de esas familias va a escoger una familia. Y de esa familia va a escoger un hombre como rey de Israel. Pero antes les dice a ellos, ¿no fue Dios el que los ha sostenido? ¿No fue Dios el que los libró a ustedes en el desierto? ¿No fue Dios el que peleó por ustedes? ¿No fue Dios el que los libró de la mano de sus enemigos? ¿No fue Él el que los guardó a ustedes de sus aflicciones y angustias? Y ustedes ahora lo han desechado, pidiéndole rey. Y Dios va a concederles su petición. Por lo tanto, reúnanse todos en Mizpa. Y en el versículo 20 dice, haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matrí. Y de ahí fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. O sea, Saúl ya sabía que Dios lo había ungido para rey. Ya sabía. Y nos dice en el versículo 22, preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido, dice, entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, viva el rey, viva el rey. O sea, Dios les concedió su petición. Pero Saúl tenía miedo. Tenía miedo de la responsabilidad.
a Saúl le temblaban las patitas, temblaban las piernas. Y no solamente le temblaban las piernas, sino que dijo: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Simple y sencillamente él entendió que no era apto para el llamado. No era apto para el llamado. Y tenía razón, no era apto para el llamado. Ninguno de nosotros somos aptos para el llamado. ¿Saben quién nos hace a nosotros aptos para el llamado? Dios. Dios es el que nos hace aptos para el llamado. Y si Dios nos llama a nosotros, Dios nos va a ¿qué? Dios nos va a equipar a nosotros. Ahora, aquí falló Saúl. ¿De qué forma falló? Porque Dios le mostró a Saúl de varias formas. Le mostró de varias formas que Dios estaba con él. Primeramente le mudó el corazón. O sea, le dio un corazón nuevo, ¿no? Le quitó el corazón de piedra que tenía y le dio un corazón de carne. Segundo, le mostró a él que él estaba con él, dándole a él oportunidad de ser parte del sacrificio que los profetas o los sacerdotes iban a ofrecer. ¿A quién? Iban a ofrecer a Dios. Iban a ofrecer a Dios. Y después de eso le dio oportunidad a él. O sea, el Espíritu de Dios vino sobre él y él profetizó. Y al profetizar él fue mudado en un hombre diferente, un hombre distinto. O sea que ahora tenía el corazón de Dios y tenía la mente de Dios. Equipado al 100%. Estaba equipado al 100%. Y Dios se lo demostró de varias maneras. Dios le aseguró que estaba con él. Y Saúl le besó y le dijo también, Samuel le besó y le dijo: yo estoy contigo. No te preocupes. Yo te voy a enseñar cómo hacer las cosas. No te preocupes de nada. No pienses cómo voy a formar los ejércitos. No pienses cómo voy a formar el reino. No te preocupes de nada de eso. Tú solamente prepara tu corazón. Tú solamente preséntate, que yo me encargo de hacer el resto. Y a él entró miedo. Y salió corriendo. Y se escondió. Pero no nos podemos esconder de Dios. Saúl se pudo esconder de todos los hombres de Israel, de todos, absolutamente de todos. Nadie sabía dónde estaba Saúl, mas Dios sabía dónde estaba Saúl. Y lo mismo te puedo decir este día. Nosotros podemos esconder nuestro pecado. Nadie absolutamente se puede enterar de lo que tú y yo estamos viviendo o de la manera en la cual estamos viviendo. Pero de Dios no nos podemos esconder. No nos podemos esconder. No podemos escondernos. ¿Por qué? Porque Dios sabe nuestra condición espiritual. Dios conoce nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Y por ello, hermanos, es que si Dios nos ha llamado, Dios nos ha equipado, y si Dios nos ha equipado, Dios nos ha enviado, y si Dios nos ha enviado, entonces nosotros tenemos que ser obedientes. Tenemos que obedecerle. Porque Samuel le dijo a él: hey, después de que todas estas cosas ocurran, haz lo que tú quieras hacer, lo que tú deseas hacer en tu corazón, porque Dios va a estar contigo en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas. Dios te va a respaldar. Dios te va a dar la fuerza y la valentía para hacerlo. Por ello le dijo: no te preocupes de nada. Y continuando en el versículo 25 al 27, dice que Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino. O sea, lo llevó ¿a dónde? A Deuteronomio capítulo 17, de los versículos 14 al 20. Les leyó a ellos lo que Dios estableció para los reyes. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel todo el pueblo, cada uno a su casa. También Saúl se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este?
y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Dijo, ok, si así lo quieren, vamos a ver al final quién es el que gana, ¿no? Pero vemos acá que en aquel entonces no había palacio, en aquel entonces no había un lugar donde el rey habitase, sino que regresó a su casa como todas las demás personas. Pero algo que podemos mirar acá es lo siguiente. Dice que fueron con él hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Fueron con él aquellos que Dios eligió, aquellos que Dios escogió. Y lo mismo ocurre el día de hoy. Dios trae a las personas que tienen que estar. Dios es el que llama, Dios es el que equipa, Dios es el que obra. Tú no estás aquí esta noche por casualidad. Tú estás aquí porque Dios puso en tu corazón el venir acá y el encontrarte con Él en este lugar esta noche. Tú estás aquí porque Dios te ha llamado. Así como Dios puso en el corazón de estos hombres que viniesen a Saúl, Dios puso en tu corazón esta noche que vinieses a Él esta noche, no a mí, ¿ok? Porque yo no tengo nada que ofrecerte. Que vinieses a Él, que vinieses a Dios. Y tú obedeciste. Te levantaste de la comodidad de tu casa, dejaste tu hogar, te montaste en tu vehículo y manejaste hasta este lugar, el cual Dios ha escogido para hablarnos a nosotros, su pueblo. Y aquí en este lugar, tú esta noche has escuchado su voz. Porque estas palabras que hemos leído, Él te las quería decir esta noche a tu corazón. Y Él quería que tú escucharas de Él, que escucharas sus milagros, sus maravillas, sus prodigios. Y que entendieses en tu corazón que Dios es el que te ha llamado y el que te ha traído y el que te ha hablado esta noche en su palabra. Porque Él quería encontrarse contigo. Por ello es que tenemos que entender que no solamente Dios escogió a Saúl, sino que lo ungió también. Y no solamente lo ungió, sino que lo llenó del Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que le buscó apoyo. Le buscó apoyo. Y después de eso, él solamente tuvo que esperar en la voluntad de Dios. Así es de que te digo esta noche, iglesia, no te apresures. No corras adelante de los caballos, sino que tú deja que Dios vaya delante. Allá en mi pueblo decíamos, cuando alguien compraba algo que no podía pagar, decíamos, llévalos la carreta delante de los bueyes. Se lleva la carreta delante y los bueyes por detrás. Y tiene que ser al revés. Tienen que ir los bueyes adelante y tienen que ser los bueyes los que jalan la carreta. Tiene que ir Dios delante de nosotros y Dios es el que nos tiene que guiar a nosotros. Y así tiene que ser. ¿Entendemos? Gloria a Dios. Padre, bendito sea tu nombre. Porque, oh mi Dios, podemos ver cómo mudaste tú a este hombre, Señor, de corazón y le hiciste un nuevo hombre. Y te damos gracias por ello, Padre. Porque es tu mano poderosa. Es tu amor, tu bondad y tu misericordia la que obra en cada uno de nosotros y en todos nosotros. Por ello, Padre, nos deleitamos en tu presencia y nos gozamos en el hecho de que tú estás con nosotros y tú con nosotros, Padre, guardarás y cuidarás de nosotros y nos bendecirás y nos guiarás en todo tiempo y en toda hora. Así es de que, Señor, este mensaje que tú nos has dado, ayúdanos, Padre, a guardarlo, atesorarlo en nuestro corazón y ponerlo en práctica en nuestra vida. Confiar en ti, mi Dios, en el hecho de que hemos sido ungidos con tu Santo Espíritu y equipados para la obra a la cual nos has llamado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.